La regla de la cadena nos permite encontrar la derivada de funciones compuestas, de funciones relativamente complejas o cuya estructura hace que sea muy difícil el proceso de derivación utilizando las reglas aprendidas hasta el momento. Pero veamos lo que es la regla de la cadena. Si tenemos una función g, la cual es derivable en x, y además tenemos que f es una función derivable en g de x, entonces la función compuesta f o g, es decir, f de g de x, es derivable en x, y para hallar su derivada decimos que la derivada de f de g de x con respecto a x es igual a la derivada de f evaluada en g de x, esto por la derivada de la función g. En la regla de la cadena trabajamos del exterior hacia el interior. Una notación muy útil y que en el futuro utilizaremos mucho para aplicar la regla de la cadena es: si tenemos una función y igual a f de u y u es igual a g de x y estas son derivables, entonces la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Guardaremos esta regla de la cadena en ambas notaciones para utilizarlas cuando sea necesario. Vamos a practicar realizando algunos ejemplos donde podamos aplicar y entender la regla de la cadena. Nos entregan la función f de x igual a x a la 10 y la función g de x igual a 7x a la 3 menos 4x más 1. Por lo tanto, la función f o g de x será igual a 7x a la 3 menos 4x más 1, todo esto elevado a la 10, y nos piden encontrar la derivada de esta función compuesta. Aplicando la regla de la cadena, esta nos dice que derivemos la función exterior, es decir, la función f, y el resultado lo multipliquemos por la derivada de la función g. Para derivar la función f, lo hacemos utilizando la regla de derivación de una función potencia, con lo cual nos quedaría que la derivada de x a la 10 sería 10, que es el exponente, por x elevado a la 10 menos 1, lo cual nos daría 10x a la 9. Luego nos dice que evaluemos g de x en f' de x, es decir, cambiar todas las x de la derivada de f por lo que vale g de x. Haciendo esto tenemos que f' de g de x es igual a 10, cambiando la x por lo que vale g de x nos quedaría 7x a la 3 menos 4x más 1, esto elevado a la 9. Ahora, la regla de la cadena nos pide calcular la derivada de g de x, es decir, g' de x. Para encontrar la derivada de g de x, aplicamos la propiedad de derivación de una suma y resta de funciones, con lo cual tendríamos que la derivada de 7x a la 3 sería 7 por 3, que es el exponente, por x elevado a la 3 menos 1, menos 4 por 1, que es el exponente, por x elevado a la 1 menos 1, más 0, que es la derivada de una función constante. Resolviendo las operaciones indicadas nos quedaría 7 por 3, 21, x a la 2, menos 4 por 1, 4, x a la 0. Recordemos que x a la 0 es como tener 1. Ahora, reemplazando todo en la regla de la cadena nos quedaría que la derivada de 7x a la 3 menos 4x más 1, esto elevado a la 10 con respecto a x, sería 10 por 7x a la 3 menos 4x más 1, esto elevado a la 9, por 21x a la 2 menos 4, y esta sería la respuesta. Tenemos ahora la función h de x igual a 3 por 5x a la 2 menos 3x menos 2, esto elevado a la 7. La función entregada de esta manera hace que no sea tan evidente determinar quién es f y quién es g, para reemplazar en la regla de la cadena. Pero para las funciones como esta, vamos a decir que lo que está dentro del paréntesis es g de x, es decir, 5x a la 2 menos 3x menos 2, y para determinar f, simplemente cambiamos el paréntesis por x, teniendo que f de x es igual a 3x a la 7. Ya definidas ambas, pasamos a aplicar la regla de la cadena. Esta nos dice que la derivada de f de g de x con respecto a x es igual a la derivada de f evaluada en g de x por g' de x. Por lo tanto, iniciaremos derivando la función exterior, es decir, la que llamamos f. La derivada de f de x, que es igual a 3x a la 7, será 3 por el exponente, que es 7, por x elevado a la 7 menos 1, lo cual nos daría 3 por 7, 21, x a la 6. Y la regla de la cadena nos dice que cambiemos la x en esta derivada por lo que vale g de x, teniendo así que f' de g de x es igual a 21 por, cambiando la x por g de x, nos quedaría 5x a la 2 menos 3x menos 2, esto elevado a la 6. Perfecto, ya tenemos esta parte. Lo que queda es encontrar g' de x, es decir, la derivada de g de x.
Para encontrar la derivada de g de x, aplicamos la propiedad de derivación de una suma y resta de funciones, y luego derivamos de manera individual cada una de las funciones dadas. La derivada de 5x a la 2 será 5 por 2, que es el exponente, por x elevado a la 2 menos 1, menos 3 por 1, que es el exponente, por x elevado a la 1 menos 1, menos 0, que es la derivada de una función constante. Resolviendo las operaciones indicadas tendríamos que 5 por 2 sería 10x elevado a la 1, menos 3 por 1 quedaría 3, por x elevado a la 0, recordemos que x elevado a la 0 sería 1. Por último, reemplazamos los valores obtenidos en la regla de la cadena, y nos quedaría así que la derivada de la función original con respecto a x es igual a 21 por 5x a la 2 menos 3x menos 2, esto elevado a la 6 por 10x menos 3, y esta sería la respuesta. Gracias a la regla de la cadena, podremos encontrar la derivada de estas funciones, las cuales generalizaremos como fórmulas, para utilizarlas cuando sea necesario.